Estamos estudiando el libro de los Hechos, así que por favor todos abran sus Biblias. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 13. Si tú no tienes una Biblia, con gusto mi querido Fernando y mi querido Edgar te pueden hacer llegar una escritura, la palabra del Señor. Hechos, capítulo 13. Estamos en el segundo episodio de la serie Expediciones de Gracia. Y le hemos llamado Expediciones de Gracia porque precisamente empezamos a revisar hace 8 días que Pablo junto con Bernabé se han embarcado. Por eso nuestra ambientación no es que seamos piratas ni vikingos, sino estamos imaginando cómo es estas rutas marítimas, cómo son estos viajes, estas expediciones que hacía estos hombres de Dios. No nada más va Pablo, no nada más va Bernabé, también va alguien más ahí en la expedición. ¿Alguien recuerda quién más va en la expedición? Son 3 que van en el barco. ¿Alguien recuerda quién va con ellos? ¿Quién es el tercero? ¿Quién? No, te quedaste con ese morenazo, Fer. No es Níger. ¿Quién va con Bernabé? Pablo. No, y también el Padre y el Hijo, Nelly, claro que sí. Pero no es la Trinidad. Aparte de la Trinidad y aparte de Pablo y Bernabé, hay alguien de carnita que va con ellos. Juan Marcos, claro, Juan Marcos va también en el bote. Y ha sido emocionante porque iniciamos, si me puedes poner el mapa, por favor, Angelito. Sí, ahí. Iniciamos aquí en Jerusalén, lo pueden ver ahí en la pantalla, lo tratamos de hacer un poquito más grande, a ver si se veía, creo que se ve mejor. Iniciamos en Jerusalén, en la parte baja, y recuerdan que después el evangelio llegó a Antioquía, donde ahí fue como pastor Bernabé y también Pablo llegaron ahí como pastores, y es ahí donde de 5 líderes, profetas y maestros, comisionaron a 2. Pero también dice la Biblia que iba el joven Juan Marcos, que en algún momento dijimos tenía parentesco con uno de ellos. ¿Recuerdan? ¿Con quién? Con Bernabé, claro. ¿Qué era de Bernabé? Pues algunas versiones traducen la palabra griega como sobrino, otras como primo, pero dijimos que es su pariente, ¿no? Eso sí tenemos la seguridad. Entonces, ellos están partiendo desde Antioquía y dijeron, y lo que vimos hace 8 días es que llegaron a la isla de Chipre. ¿Ya la viste? Ahí ponen el cursor, Angelito, gracias. Estuvieron en Chipre y ahí terminamos la semana pasada diciendo que ahí en Chipre era la casa de Bernabé y que algo que el Señor nos invita a ti y a mí es a no desatender la casa. La casa no nada más son con quienes vives, la casa son con quienes trabajas, con quienes te desarrollas, con quienes estudias, con quienes son tus vecinos, con quienes están en la colonia, en el municipio. Esa es finalmente nuestra casa y esa es la invitación que nosotros recibimos finalmente hace 8 días a poder compartir la buena noticia con las personas que nos rodean. Pero viene el capítulo 13, por favor todos ahí en Hechos capítulo 13, y quiero que observes el versículo 13, Hechos 13, 13, ¿sí? Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Cuando se separó de ellos, Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos por su parte siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron a la sinagoga y se sentaron. Quiero que prestes atención, por favor. Mira qué interesante porque ya terminaron su estancia en Chipre. Primero llegaron a Salamina, dijimos, y después estuvieron en Pafos. Y ahí en Pafos tuvieron oposición. ¿Recuerdan? Lo vimos al final de hace 8 días, que hubo un mago que intentaba desviar la atención del procónsul para que no escucharan las buenas noticias que Bernabé y que Pablo tenía para ellos. Pero finalmente Pablo, con mucha vida enérgica, con mucha autoridad, lo confrontó y lo regañó y le dijo que necesitaba alejarse finalmente como un obstáculo porque no podía finalmente competir y pelear contra el Señor. Me llama la atención, quiero que regresemos, por favor, Angelito. Ahí, siempre va a haber problemas. Pueden ser externos, como finalmente lo vimos con este mago, pero también internos. Fíjate ahora ya los problemas internos es que uno de ellos está abandonando el barco. ¿No es cierto?
seguramente salieron alegres de Chipre porque habían compartido la buena noticia, porque vieron que muchos escucharon por el procónsul. Salieron a lo mejor un poquito angustiados porque encontraron oposición con este mago. Pero ahora, cuando ellos han llegado finalmente a tierra, regresa al mapa por favor, Ángel, ahí, que ellos llegaron de Chipre a Perge, ¿ya lo viste? Ellos ya van para esta zona. Toda esta zona se llama Asia Menor. Tú lo vas a ver en tu casa porque es la actual Turquía, ¿sí? La actual Turquía. Tú dices, ¿y dónde está todo eso hoy en día? Bueno, es la actual Turquía, ¿sí? Entonces, cuando tú vayas al Google Maps, hoy en la tarde llegando, empiezas a observar y dices, ok, ahí está Atenas, ahí está Italia, está Atenas, está Turquía y está ya toda la parte del Mediterráneo. Entonces, esa parte es finalmente lo que consideraban Asia Menor. Ellos han llegado a Perge porque van a Antioquía de Pisidia. Pero llegando a Perge, dice la Biblia que Juan Marcos los abandona. Hemos ya trabajado en la serie de mentoreados algunas razones por las que posiblemente Juan Marcos abandonó la embarcación. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que de los 3 que eran, ahora el 33.3333 infinito por ciento los ha abandonado. Y ahora únicamente se quedan 2. Por eso, regresando a la diapositiva anterior, me gustaría que quede muy claro para nosotros. Compartir el evangelio es la empresa más temida por el Averno. Hará lo que sea para detenerla. Escúchame por favor con atención. Satanás no se molesta, posiblemente se inquiete, junto con los demonios, de que vengamos aquí al templo a adorar a nuestro Señor. Posiblemente los pongan un tanto inquietos. Posiblemente se puedan inquietar si tú también lees la Biblia y le empiezas a hacer hábito todos los días. Posiblemente también se inquiete si tú oras todos los días como disciplina al Señor. Pero hasta que no te vea actuar y obrar en consecuencia, Él no tiene mayor complicación. Cuando realmente ve que alguien está actuando, viviendo la fe, compartiendo el evangelio, ahí sí toda la maquinaria del infierno se pone a pelear para que eso no suceda. Alguna vez les recomendé, no sé quién lo leyó, pero se los quiero volver a recomendar, un libro espectacular de C.S. Lewis. Anótalo por favor para que lo busques en Amazon, bueno, en cualquier portal. Yo estoy haciéndole promoción y no me paga ni un centavo, donde quieras, pero búscalo, ¿no? C.S. Lewis, Cartas del Diablo a mi sobrino, especialmente para los adolescentes, para los jóvenes, tienen que leer Cartas del Diablo a mi sobrino. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, de una manera magistral retrata cómo Satanás es sutil. No es este demonio que muchas veces han pintado, que está en los burdeles, en los prostíbulos, ahí en los lugares de mala muerte. No, Satanás, bueno, también está ahí pues, pero él es muy refinado, él es muy sutil. Él incluso puede meterse aquí y querernos dividir y querernos fragmentar y querer hacer muchas cosas para acabar con nosotros. Pero algo que la Biblia enseña es que Satanás se va a oponer al avance del reino, porque recuerde, el avance del reino es una batalla, es una pelea. Este es un territorio influenciado por el enemigo, y lo que vino a hacer Jesús hace 2000 años a través de su llegada, eso lo platicamos ahora en Navidad, es que finalmente se haga una declaratoria de guerra y que Jesús diga: esto es mío, vengo a recuperar lo que es mío. Por eso es una batalla, por eso no es algo pacífico el evangelio. El evangelio es una lucha cuerpo a cuerpo. Finalmente, decía C.S. Lewis, es una lucha del mal contra el bien, y el campo de batalla es el corazón del hombre. Así que estamos llamados nosotros a saber que si quieres compartir el evangelio, habrá dificultad. Sí o sí habrá dificultad. ¿No quieres tener dificultad? Puedes seguir sentado los años que gustes aquí en estos lugares, ¿no? Bueno, aquí en el hospital no nos gustaría, ¿no? Pero ¿no quieres llevártela despacito?
no pasa nada, ven, tómale cariño a la banca, ponle un nombre si quieres, fórrala. No, eso no va a pasar más. Pero si realmente de tu deseo es obedecer al Señor, mi garantía, como una parte verdadera, tengo que decir, habrá problemas, porque es una batalla. Así que, siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. ¿Por qué llegaron a Antioquía de Pisidia? Regresemos al mapa, por favor. Estamos finalmente llegando a Asia Menor. Ellos desembocaron en el puerto de Perge y van a ir a Antioquía de Pisidia. ¿Ya la vieron? No es Antioquía de donde salieron, Antioquía de Siria, sino esta es Antioquía de Pisidia. ¿Por qué llegaron a Antioquía de Pisidia? ¿Cómo era esa ciudad? Quiero darte algunos datos, por favor. Siguiente. Los restos de Antioquía de Pisidia dicen que numerosos incluyen grandes edificios hechos con grandes piedras, probablemente iglesias, murallas. Al día de hoy, vi algunas fotos en la semana. Ahí en Antioquía de Pisidia, en Turquía, hay una ciudad que se llama Yamalek, si no me equivoco, ahí en Turquía, y está muy cerca. Incluso está la zona como una zona arqueológica de unos arcos. Hay unos arcos muy bien conservados, 20 arcos que al día de hoy siguen perfectamente conservados, un acueducto, parte de un templo dedicado a Dionisio y un pequeño teatro. Mira la zona arqueológica, es muy grande. Siguiente, por favor. Hay una construcción que fue tallada en la roca y forma una cámara cuadrada con bastantes restos de mármol y columnas. Se piensa que podría ser el anexo de un templo, probablemente a esta deidad, adorado en Antioquía. ¿Para qué te digo todo esto? Antioquía de Pisidia, ¿es un pueblito? No, es una gran ciudad. Si todavía podemos tener todos estos vestigios en arquitectura, imagínate hace 2000 años lo que representaba esta ciudad para la zona. Así que llegando finalmente de la cordillera se encontraba Antioquía de Pisidia y era una ciudad próspera, grande. Así que el reto posiblemente no era sencillo. Algunos piensan que por eso abandonó Juan Marcos. ¿Cuántos cuando vemos la hora de la verdad decimos, ay, creo que siempre no? Voy a mejor tomar otro curso de evangelismo explosivo, ¿no? Porque todavía no estoy listo para tocar una puerta o predicar el evangelio a alguien. No sabemos qué pasó en el corazón de Juan Marcos. Lo cierto es que para Antioquía de Pisidia solamente llegaron Bernabé y Pablo. Una vez ya que llegaron Bernabé y Pablo, ¿a dónde fueron? Siguiente, Ángel, por favor. ¿A quién le dicta su primer sermón? ¿En dónde está? Eso tendríamos que preguntarnos. Mira, qué interesante. Hechos capítulo 13, anótalo ahí en tu libreta, por favor, o en tu celular. Hechos capítulo 13 es bien importante porque es el primer sermón registrado del apóstol Pablo. ¿Sí? Este es el primer sermón registrado del apóstol Pablo. Estuve volviendo a escuchar la prédica que Josué predicó el primer domingo de noviembre o diciembre, Jos. De diciembre, ¿verdad? El primer domingo de diciembre, de Saulo, ¿verdad? Primer domingo de diciembre. Y algo, ¿quiénes estuvieron ese día que Josué predicó? A ver, levante la mano. Les voy a hacer examen entonces. No, algo que Josué decía muy bien es que si algo caracterizó al apóstol Pablo es que era un tremendo maestro, ¿no es cierto? Hoy nosotros podemos ver sus cartas y nos queda constancia de la capacidad que Dios le dio y cómo utilizó el Espíritu Santo, la pluma del apóstol Pablo, como un tremendo maestro, como un tremendo predicador de su iglesia. Posiblemente no era tan explosivo y tan eléctrico como Apolos, pero era tan contundente, tan preciso, tan erudito. Dios le dio tantas capacidades para que pudiera ser un maestro destacado. Mira qué interesante. Hechos capítulo 13 es el primer sermón del apóstol Pablo registrado. Qué emocionante, ¿no te parece? Posiblemente pudiéramos ver
en la carta a los Romanos de sus últimas enseñanzas, ¿no?, del apóstol Pablo, pero algunos piensan que Pablo, de hecho Josué también decía ese día que era posiblemente contemporáneo de Jesús en edad. Algunos piensan que incluso era más joven, porque es el joven Saulo, dicen sobre todo en el libro de los experiencia, con otro tipo de entendimiento, con otro tipo de recorrido. Pero a lo mejor la juventud permite que haya más pasión, más fuerza, más alegría. Y aquí tenemos al apóstol Pablo siendo joven. El primer sermón del apóstol Pablo siendo joven. Y mira qué emocionante, porque lo predica en una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Eso me gustaría que lo anoten, porque a lo mejor muchos pensamos que sabemos qué es una sinagoga, pero no recordamos o no sabemos claramente qué es una sinagoga. Una sinagoga era un templo, ¿sí? Un templo, un lugar de reunión para adorar a Dios, hecho y habilitado por los israelitas, ¿sí? Yo les he contado que había dos áreas del judaísmo principalmente, los fariseos y los saduceos. ¿Recuerdan? ¿Cuántos recuerdan esas dos corrientes de fariseos y saduceos? Bueno, los saduceos, como vienen del sumo sacerdote Sadoc, ¿sí?, decían que sí podía haber adoración, pero que realmente la adoración fundamental y más valiosa era únicamente en el templo. Por el otro lado, los fariseos decían, si hay adoración, y es verdad que el templo fue pensado para eso, pero Dios busca encontrarse con nosotros. Así que ellos promovieron durante 4 siglos antes de la llegada de Cristo mucho el uso de las sinagogas, que eran lo que hoy nosotros llamamos templos, donde se reunían los judíos para adorar a Dios. ¿Qué día? El sábado, ¿sí? El sábado. Entonces, ¿qué es una sinagoga? Un templo judío donde se reúnen las comunidades judías lejos de Jerusalén para adorar a Dios el sábado, ¿sí? Principalmente para leer la Torá y para meditar respecto, el rabino medita respecto a esa porción de la Torá. Eso es lo que nos está contando Lucas, el escritor sagrado, en el libro de los Hechos, lo que hemos leído. Hechos capítulo 13, por favor, sigamos ahí en Hechos capítulo 13. Ya sabemos entonces dónde están en una sinagoga en Antioquía de Pisidia, el sábado, dice la Biblia en el capítulo 14. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirle, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, escúchenme, israelitas, y ustedes los gentiles, temerosos de Dios. Leí el versículo 16. ¿A quiénes les va a hablar? ¿Dónde están? En la sinagoga, ya sabemos. ¿A quiénes les va a hablar? A judíos y gentiles. ¿Alguien recuerda qué definición dimos de gentil? ¿Qué es un gentil? ¿Quién era un gentil? ¿Alguien muy amable? Así cuando decimos, qué gentil eres. ¿Quién era un gentil? Una persona que no era judío. Mira, suena muy antitético, pero es real, ¿no? Están los judíos y los gentiles. Y los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. Así los habían designado precisamente los judíos, como los gentiles. Todos aquellos que no eran judíos. Esa es la definición más precisa de los gentiles, los extranjeros, los que no eran parte, según los judíos, del pueblo de Dios. Pero mira qué interesante, aquí en la sinagoga no nada más llegaron los judíos, aquí en la sinagoga también hay gentiles, porque hay gente que ha creído en el Señor. Hay gente que ha creído en el Señor. ¿Sabes qué me enseña esto? Que muchas veces nosotros tenemos etiquetas y que nosotros decimos, fuera de los presbiterianos, nadie más es salvo, nadie más ha alcanzado
el verdadero conocimiento de Dios. Pero mira qué lindo es pensar que el apóstol Pablo su primer sermón lo dirige a judíos y a gentiles, que tienen un común denominador: están buscando adorar a Dios. ¿Alguien aquí esta mañana está buscando adorar a Dios? ¿Alguien vino a buscar adorar a Dios? Bueno, pues entonces eres el público preciso para el sermón del apóstol Pablo. Ahora, si tú te das cuenta, ¿dónde termina el sermón del apóstol Pablo? Revisa ahí en tu Biblia, por favor. Va a iniciar, si lo puedes ver ahí, en el versículo 16. ¿Y dónde termina su sermón? A ver, observa ahí en tu Biblia. ¿Qué versículo? Versículo 41. Muy bien, hasta el versículo 41. Entonces, inicia en el versículo 16, termina en el versículo 41. ¿Cuánto creen? Son las 12 es el mediodía. ¿Cuánto creen que me llevaría predicando el sermón de Pablo palabra a palabra o versículo a versículo? Traté de hacerlo en bloques, así que te animo, por favor, a que vayas ahí con tu pluma, viendo los bloques que tengo. A lo mejor no se ve porque la letra parece un poquito pequeña, pero me gustaría explicarte de qué tratan los bloques, especialmente del versículo 17 al versículo 20. ¿Tenemos el otro micro habilitado? ¿Sí? Muy bien. Puedes tenerlo a la mano, Irving, el micrófono, y se lo pones a quien ahorita yo te diga. El que veo que está dormido, inmediatamente te acercas a él y que empiece a leer. Muy bien, vamos a empezar con el primo Eli. Ahí pásale el micrófono. Primo, ayúdanos a leer del versículo 17 al versículo 20, por favor. ¿Sí? Ahí en tu Biblia, si quieres, o si ves aquí, puede ser también. Muy bien. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio a su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Gracias, primo. Muy bien. Mira, dice el apóstol Pablo, y se hicieron fuertes. Pero después, el faraón que tenía a José como amigo muere, y el nuevo faraón no conoce a José, así que los esclaviza. ¿Cuántos años fueron esclavos el pueblo de Egipto, el pueblo de Dios en Egipto? ¿Alguien recuerda? ¿Cuántos años fue esclavo el pueblo de Dios en Egipto? 400. Con mayor precisión, 430 años. 430 años siendo esclavos, dice la Escritura. Y Pablo lo recuerda y dice, y ahí estuvo el Señor, pero el Señor los liberó. Y mira qué interesante, porque Pablo no menciona a Moisés, ¿no? Hasta ahí ahorita no ha mencionado a nadie, ¿no? Ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a Moisés. Dice, y el Señor, o sea, el protagonista es Dios. No fue Abraham, no fue Isaac, no fue Jacob, no fue Moisés, es Dios. Dios los escogió, Dios los multiplicó, Dios los fortaleció, Dios los liberó. Y no nada más los liberó, sino que los llevó por el desierto 40 años. Porque se equivocaron, porque fueron rebeldes, pero después los perdonó y les dio una nueva tierra. Y en esa tierra lucharon contra 7 naciones y los despojó el Señor, dice el Padre, dice la Escritura. Así que ahí resumió 450 años, les dio una nueva tierra. Y luego sigue diciendo, ahora, ¿tienes el micrófono, Mirvin? Muy bien. Pásaselo, por favor, ya que está ahí cerca, a Fanny. Por favor, ayúdanos con la segunda porción, Fanny, donde se quedó el primo Eli en la parte B del 20 hasta el 22, por favor. A través de jueces, ¿no? Y hubo muchos jueces, unos jueces buenos, otros no tan buenos, otros muy malos. Posiblemente, ¿cuál es el juez más famoso?
Sansón, ¿no? Ese musculoso, bueno, no dice la Biblia que estaba musculoso, pero estaba fuerte. Y si estaba fuerte, uno se imagina que estaba musculoso, ¿no? No se lo imagina fuerte y acá todo tullido, así flacón. No, pues se imagina que estaba bien ponchado, ¿no? Sansón finalmente era el juez más famoso, pero era bien desobediente y le encantaban las filisteas, ¿no? Y dice la Escritura que termina el periodo de los jueces con Samuel, el tremendo Samuel. Pero algo de lo que hablamos con Samuel es que Samuel fue un tremendo hombre de Dios, pero que sus hijos no caminaron los pasos de Samuel. Y entonces el pueblo dijo: Samuel, queremos un rey porque mira a tus hijos cómo viven. Así que nombraron al primer rey de Israel. Llegó la monarquía, dice Saúl, al pueblo de Dios. Dice Saulo, Pablo, que llegó la monarquía a través de su tocayo, el rey Saúl. 40 años gobernó, pero era un hombre también alto, bien parecido, pero también desobediente. Y el Señor lo desechó y nombró a otro rey, David. ¿En qué libro ya va de la Biblia el apóstol Pablo? ¿En qué libro ya va hasta ese momento? Samuel. Mira cómo ya de Génesis a Samuel en unas cuantas líneas. Ahora, no por eso digas: entonces ya sé de qué trata la Biblia, ya no voy a leerla. No, o sea, le está resumiendo. Yo te invito a que lo leas. Pero mira al profesor Pablo, con qué maestría, con qué poder del Espíritu Santo está resumiendo la Escritura. Y llegó David, dice el apóstol, y cita primer libro de Samuel capítulo 13, versículo 14. He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Tengo una pregunta, damas y caballeros, esta mañana. ¿Quién viene bien despierto? A ver. ¿Cómo David era un hombre conforme al corazón de Dios, según lo que está leyendo Pablo, lo que está citando Pablo y lo que dice la Escritura? Si fue adúltero, asesino, mal padre, mal amigo que mató a Urías, o sea, cometiendo tantas vilezas, ¿cómo fue un hombre conforme al corazón de Dios? Porque se arrepentía. Mira qué lindo, porque el ser un hombre conforme al corazón de Dios tiene que ver con poner en la balanza yo y mis privilegios o a Dios. ¿Y sabes qué? Algo tan lindo que hacía David, a pesar de los errores que cometió, es que él siempre era capaz de decirle a Dios: quítame todo, pero tú no te vayas. Pero ¿sabes qué es tremendo? Que ser un hombre conforme al corazón de Dios no nada más era una descripción del carácter de David. Parece ser, dice el apóstol Pablo, que esta frase de un hombre conforme al corazón de Dios es un tipo de profecía. Es un tipo de profecía que está anunciando a alguien más, dice el apóstol Pablo. Vamos a la siguiente sección. Por favor, Ángel, siguiente. Del versículo 23 al versículo 25. Pásale, Irving, el micrófono a Caro, por favor. Pásaselo ahí a Carito. ¿Tienes ahí en tu celular, Carito? ¿Sí? ¿Puedes ver bien? Muy bien. Ayúdanos entonces ahí con la lectura del 23 al 25, por favor. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo el más, he aquí viene tras de mí uno, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Muy bien. Mira qué interesante. Atención, por favor. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Quería decirle a toda la gente de la sinagoga de Antioquía de Pisidia que él sabía un montón de historia. ¿Eso quería demostrarles? Quería decirles: miren, les voy a dar una clase porque ustedes pues están muy verdes y yo vengo muy filoso y acabo de salir de la Universidad de Tarso, ¿no? ¿Eso les quería decir finalmente? Les acaba de dar un antecedente de una manera rapidísima,
¿no? Por eso no se detuvo a hablarles de Abraham, ni de Isaac, ni de Moisés. Y habló de David, pero habló de David por un propósito. Porque dice, y levantó a un hombre que decía que es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero les tengo una noticia, dice el apóstol Pablo, que el Salvador de Israel prometido por Dios se llama Jesús. Les he contado todo esto porque de David vino un hombre llamado Jesús, que es el Salvador prometido para Israel. Y que dice la Biblia que tenía que arrepentirse la gente de sus pecados y convertirse a Dios y bautizarse. Por eso fue el emisario. Entonces mira qué interesante, porque Pablo está revelando el misterio. Contó todo lo anterior con el único motivo de presentar a Jesús. Jesús es la fuente de inspiración del apóstol Pablo. Incluso, mira que lo que hace el apóstol Pablo. Les dice a los de Antioquía, seguramente ustedes han escuchado de un profeta tremendo en la actualidad que se llamó Juan el Bautista. Pues él mismo dijo que de él no se trataba, que él no era el Mesías. Él mismo lo dijo, que al contrario, él vino a preparar el camino para el Salvador, para Jesús, para el verdadero, y que él ni siquiera era digno de desatar, de amarrar los zapatos, de estar como esclavo del Señor. El misterio ha sido revelado. Se trata de Jesús. Ahora, vamos a la siguiente sección, versículo 26 al versículo 28, por favor. Irving, ayúdame a pasarle el micrófono a Job, por favor, pásaselo a Job. ¿Tienes ahí Biblia a la mano, Job? Sí, muy bien. Entonces, ayúdanos leyendo del versículo 26 al versículo 28. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es envidia la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en la causa digna de muerte, pidiendo a Pilato que se le matase. Muy bien. Sí, hasta el 28 leíste, ¿verdad? Sí. 29, perdón, también tenías que leer 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que estaban escritas, quitándole del madero, le pusieron en el sepulcro. Muy bien, gracias, querido Job. Entonces, mira, les dice Pablo, bueno, se trataba de Jesús, pero ¿qué creen? Que a los suyos vino, citando al Evangelio, y los suyos no le recibieron, no lo reconocieron. Vino, habían esperado tanto. Ahora, quiero que escuchen, por favor, esto ya lo he explicado anteriormente, pero quiero que quede otra vez muy claro. La persona esperada por el pueblo judío le pusieron el título de el Cristo, ¿sí? El Cristo. El Cristo significa el ungido, el Mesías, el enviado, ¿sí? El Cristo no es un nombre, ¿sí? Es un título, ¿sí? Yo sé que muchos a lo mejor han escuchado que alguien de su escuela o de su trabajo se llama Cristo, pero no es un nombre, es un título. Es como si le pusieran el licenciado, ¿no? O licenciado, no. Cristo es un título, ¿sí? Que era la manera en que la Biblia, el Antiguo Testamento, había anunciado que llegaría alguien para rescatar al pueblo de Dios, ¿cierto? Y mira lo que dice el apóstol Pablo. El pueblo judío y todos sus líderes religiosos, a pesar de que han leído la Biblia cada 8 días, no lo reconocieron. No reconocieron que Jesús era ¿quién? El Cristo. No lo reconocen.
Por eso lo más correcto es decir Jesús el Cristo, porque cuando decimos Jesucristo, que está bien decirlo también, muchos piensan que Jesús tenía dos nombres, ¿no? Jesús y Cristo, como Juan Carlos, no, Jesús el Cristo. Pero eso es lo que el pueblo judío no reconoce, que Jesús sea el Cristo. Y eso es lo que dice Pablo, lo tuvieron ahí y no lo reconocieron, al contrario. ¿Qué hicieron según lo que acabamos de leer, lo que acaba de leer Job? Lo golpearon, lo humillaron, lo crucificaron y lo sepultaron. No reconocieron que se trataba de él, que él era el prometido de Israel, el prometido de Dios. No reconocieron que de él hablaba toda la Escritura. Mira qué gran desafío. Cuando leamos el Antiguo Testamento, debiéramos ser capaces de encontrar al Cristo. Cuando leamos las profecías, cuando leamos los escritos, cuando leamos la poesía, cuando leamos el Antiguo Testamento, la ley, ahí debiéramos encontrar al Cristo y a Jesús. Pero eso es lo que no encontraron. Por el contrario, lo castigaron, lo humillaron, lo sepultaron, lo mataron, dice la palabra de Dios. Pablo los está confrontando. Ahora, ¿sabes qué es increíble? Levante la mano. ¿A cuántos algún ser querido, o a veces no tan querido, otra persona puede ser, les han hecho algo malo? A ver, ¿cuántos han recibido una grosería, una mala acción, algo así que dices, uy, eso sí me dolió? A ver, levante la mano así, con confianza, gracias. Todos, ¿verdad? Pues porque somos seres humanos. ¿Sabes qué es increíble lo que dice Pablo? Me encanta. Fíjate la visión paulina. Hasta ya me dio calor, me emocioné. ¿Sabes qué dice el apóstol? Ellos lo enjuiciaron, lo humillaron, lo golpearon, se burlaron, lo crucificaron y lo sepultaron. Pero ellos no sabían que con eso estaban cumpliendo la profecía, las escrituras. Quisieron hacerle un mal, pero Dios lo utilizó para cumplir su palabra en Jesús. Y nosotros somos linaje de Jesús. Por eso dice la Escritura que para los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Para los que con su propósito fueron llamados. Podrán alguien lastimarte en un momento y pensará que te está dañando. Pero ¿sabes qué es increíble? Que el Dios al que adoramos absorbe el mal y lo transforma en bien. Por eso el apóstol dice, considérense dichosos cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Sabes? Yo hoy no sé cómo todavía. Extraño muchísimo a papá. Me hace tantísima falta todavía hoy. Pero yo sé que Dios está y va a utilizar esto para bien, para bendición, para gloria suya, pero también para bendición nuestra. Porque este es el Señor, el que puede utilizar cualquier quebranto para nuestra bendición. Cualquier situación. Seguramente volteas a tu pasado y ves algo que dices, es que eso no lo voy a superar, es que eso es demasiado, es que ese momento, es que esa situación. Pablo dice, ellos mismos cumplieron la Escritura.
Ellos mismos. Dios los utilizó para que se cumpliera cabalmente. En ellos se cumplió la profecía. Siguiente sección, Ángel, por favor. Versículo 30, yo la voy a leer porque son 2 versículos. Pero Dios lo levantó, ¿qué? De los muertos. Y aquí ponen signos de admiración. Dijimos que es joven o viejo el apóstol Pablo. ¿Te imaginas cómo dijo esto el apóstol Pablo ese día en la sinagoga en Antioquía de Pisidia? Les estuvo contando toda la historia de cómo llegó finalmente Jesús prometido durante tantos años. Y les llega al clímax y le dice Pablo, pero Dios lo levantó. ¿De qué? De los muertos. Y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Le voy a dar un viaje a Huatulco. Quien responda más rápido. Y donde dice el versículo 31, y durante varios días. ¿Cuántos días? A ver. ¿Quién dijo 40? Lo vamos a mandar en comisión a Huatulco. Muy bien. 40 días. Así inició contándonos Lucas, ¿no es cierto? Así inició Hechos. 40 días el resucitado se presentó a los suyos. Y ahora dice el apóstol Pablo, ¿saben qué? Yo los conozco. Yo soy amigo, yo soy cuate de ellos, de Pedro, de Juan, de Mateo. ¿Quién se supo los nombres? Estela, ¿verdad? De los 12, ¿no? De todos los discípulos. Y no nada más ellos, porque no nada más apareció a los 12 apóstoles, ¿verdad que no? A discípulos, a hombres y a mujeres. Yo los conozco. A todos los que Jesús se ha aparecido. Y ahora ellos son sus testigos, ahora ellos han salido a poder predicar la palabra. Del versículo 32 al versículo 37, ayúdame Irving, por favor. Vamos a pasárselo a Nuri, por favor. Versículo 32, Nurita, al versículo 37. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Gracias, qué increíble, ¿no? Cómo el Señor le revela al apóstol Pablo esta precisión y les dice, ¿saben qué? Les tengo una buena noticia. Por eso este sermón le he titulado Buenas Noticias para Oaxaca. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Levante la mano. A todos, ¿no es cierto? Y mira, eso significa evangelio, la buena noticia. Y eso es lo que dice el Padre. La mejor noticia, la más increíble de las noticias es que Él resucitó. Y la resurrección no nada más tiene impacto para los de hace 2000 años, dice Pablo, sino para ustedes, para todos los que me escuchan. Dios cumplió su promesa. Es una promesa que tiene impacto pasado, presente y futuro. La resurrección, dice el apóstol Pablo, es la promesa cumplida de Dios.
Cita el apóstol Pablo 2 salmos y también cita una porción de Isaías, ¿verdad? Ahí en su sistema de referencias viene la cita de Isaías. Mira con qué maestría el apóstol Pablo nos enseña a leer el Antiguo Testamento. ¿Quieren leer el Antiguo Testamento? Dice el apóstol Pablo, mira al profeta Isaías, está hablando de Jesús. ¿Quieres leer los salmos? Están hablando de Jesús. El Salmo 2 está hablando de Jesús, dice el apóstol Pablo. Porque claro, incluso quien lo escribió, que fue David, dice el apóstol Pablo en la última parte, donde dice el Salmo, no permitirás que tu santo se pudre en la tumba. Dice el apóstol Pablo, David lo escribió, pero no pudo haber escrito de sí mismo, porque todos saben que David está en su tumba. Tuvo que haberse escrito eso de alguien más, de alguien que sigue vivo hoy. Y ese es Jesús. Siguiente porción, por favor. Vamos terminando. Versículo 38 y 39, lo voy a leer yo. Hermanos, este es el clima. Escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes, Oaxaca, el hospital de la fe, tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. ¿Cómo buscas ganarte el cielo? ¿Cómo buscas ganarte el cielo? Yo escucho tantas veces a personas decir, préstame tantito atención, quiero ir terminando. Yo escucho tantas veces a personas decir, pues es que cuando hablamos acerca de Dios, y ellos no son personas habituadas a algún lugar de fe, ellas dicen, pues es que yo creo que yo no necesito a Dios porque yo soy bueno. ¿Han escuchado ese pensamiento? Es que yo soy bueno, ¿no? O algunos papás, ¿no? Defendiendo a nosotros los hijos, dicen, es que mi hijo no es tan malo, ¿no? O sea, a veces así nos adjetivan, ¿no? Pero ¿cómo nosotros podríamos definir la bondad y la maldad? ¿No? ¿Cómo podríamos tener ese parámetro de la bondad y la maldad? Necesitamos tener una regla que nos pueda medir a todos. Y para esa regla que nos tiene que medir a todos, es que se escribió la ley, ¿sí? Y la ley nos pone a cada uno de nosotros para ver qué tan buenos o malos somos. Así que la ley, el Antiguo Testamento, especialmente de Génesis a Deuteronomio, escucha y anótalo por favor, contiene 613 mandamientos, ¿sí? 613 mandamientos. Lo único que demostró la ley, dice el apóstol Pablo, es que ninguno de nosotros puede cumplirlos cabalmente. Ninguno. Al contrario, nos damos cuenta a veces cuando queremos seguir los mandamientos, lo lejos que estamos, ¿no es cierto? Nos sentimos más lejos y más lejos y más lejos, ¿no? Cuando dice la Biblia, ¿quién podrá entrar en tu presencia limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas? No, pues ya, ¿no? O sea, nos sentimos que no tenemos chance. Decimos, no aplico, no tengo posibilidad. Por eso los fariseos ponían cargas pesadas en la gente y les decía, tú tienes que diezmar así y te tienes que limpiar así y no tienes que dar más de tantos pasos y cuidado con que trabajes el sábado y ni se te ocurra hacer esto. Y les ponían un montón de mandamientos a la gente. Y Jesús los regañó a ellos y les dijo, hipócritas, porque ponen cargas que ustedes no llevan.
Porque claro, lo que nos demuestra es que no podemos nosotros aspirar a ser buenos por nuestra propia cuenta. Si tú quieres seguir reglas de bondad o cosas buenas únicamente, te vas a frustrar, te vas a dar cuenta y vas a decir, ¿cómo es posible? ¿Sabes? Terminó una era el siglo pasado, la modernidad, y dio paso a la posmodernidad por diferentes formas del ser humano. La modernidad, escúchame, se fundamentaba en los llamados metarrelatos, ¿sí? El metarrelato. Es decir, la humanidad creía que había cosas que podían transformar a la humanidad para bien. La ciencia, el arte, la literatura, los descubrimientos científicos. Los metarrelatos decían, la filosofía, decían que eso podía hacer al hombre algo especial. Pero algo que colaboró para que se acabara la modernidad y llegara la posmodernidad fueron la Primera Guerra Mundial. Los especialistas dicen que la Primera Guerra Mundial demostró y desarmó y desilusionó a la humanidad, porque ¿cómo era posible que el avance científico y conocimiento que había logrado la humanidad para la mejora, para estar en un mundo equitativo, igualitario, donde hubiera más oportunidades, salud, esperanza, el conocimiento se utilizó para fabricar bombas atómicas? El conocimiento se utilizó para diseñar campos de concentración. ¿Alguien ha leído literatura de los campos de concentración? ¡Qué terror! ¿Ves lo que hace la mente humana? Eso somos capaces de hacer. Eso es lo que somos nosotros. Por eso no existe una fórmula donde nosotros podamos aspirar a lograr el bien. Lo único que vamos a lograr es separarnos más y más. Pero dice Pablo en el sermón que está dictando y está resumiendo y dice, pero estamos aquí para proclamar que Jesús, por medio de Él, tenemos perdón de pecados. Y todo en el que cree en Él es hecho justo delante de los ojos de Dios. ¿Sabes qué ha demostrado el paso de la humanidad? Que lo único que nosotros podemos hacer sin Dios es estar más sumidos, más enterrados y más chamuscados. Que hay algo que no nos alcanza para poder vivir con Él. Pero algo que está recordando el apóstol Pablo es la obra redentora de Jesús y dice, en su sacrificio, Él pagó lo que tú no podías pagar. Sacaste tu bolsillo y estaba vacío. No tenías con qué pagar, pero vino el que es el Rey de Reyes y Señor de Señores y pagó con su propia vida. Nosotros merecíamos el castigo, pero Él pagó el castigo por nosotros. Y no nada más eso, dice la Biblia, sino nos prestó de su justicia. ¡Qué increíble! ¿Qué tenía que decir en nuestra frente? Injusto, pecador, culpable. Eso tenía que decir. Y dice el apóstol Pablo, lo que ahora dice es justo, santo, hijo, perdonado. Esa es la obra de Jesús. Ese es el amor de Jesús. Esa es la buena noticia. Dios miró la obra perfecta en Él. Y mira cómo termina el sermón, versículo 40. Tengan cuidado. No dejen que la palabra de los profetas se aplique a ustedes. Pues ellos dijeron, y aquí está leyendo Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Tú lo vas a leer en casa. Lo puse en negritas. Miren ustedes burlones, asómbrense y mueran.
pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. ¿No te parece tremendo cómo termina el sermón el apóstol Pablo? Los terminó invitándolos a que pasaran adelante a recibir a Cristo. Les lanza un dardo. Les acabo de hablar de Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Pero también el profeta Habacuc dijo que habría personas que incluso cuando lo vieran, cuando lo escucharan, no lo creerían. Que dio su vida por mí, que vive, que fue a preparar un lugar, pero que ha dejado al Espíritu Santo con nosotros, y que ese Espíritu Santo puede transformar nuestra vida, alentar nuestra vida, ayudarnos todos los días para acercar a quienes decidan. Dice el apóstol Pablo, que quieren creer. ¿Qué vamos a creer nosotros, amado Hospital de la Fe? ¿Qué vamos a creer esta tarde cada uno de nosotros con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Por qué no le pedimos su ayuda, su intervención? Quiero que cierres tus ojos y que medites un momento. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es alguien del que he escuchado? ¿Un personaje histórico? ¿Alguien que he visto en un crucifijo, en las imágenes o en las películas? ¿O creo en este Jesús que la Biblia me ha revelado? El que era prometido, el Salvador del que habla la Escritura, que vendría a salvarme, que vendría a redimirme, que vendría a transformarme. Sientes que no puedes avanzar, sientes que ya no puedes más, que tu vida ha llegado a un tope. Entrégasela a Jesús. A Él le pertenece. Dásela a Él, al que está vivo, y que la transforme, que la cambie, que la llene de esperanza a través de su Espíritu Santo. Ese es el deseo de nuestro Señor para nosotros. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque de una manera contundente el apóstol Pablo nos explicó la obra de Jesús. No se trata de ser buenas personas, se trata de ser declarados justos a través de Jesús. Una vida que inicia ahora, pero que no termina cuando nuestro corazón deje de bombear sangre o nuestro cerebro de dar órdenes y comandos, sino que será eterna, inmortal. Padre, gracias. Gracias porque todo esto tú lo hiciste, porque este es tu plan. No quieres que nos perdamos, sino que nos acerquemos a ti, que te busquemos, que nos relacionemos, que recibamos la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Señor. Gracias por Jesús. Gracias porque no estoy condenado. Gracias porque no se tratan de mis esfuerzos, de mi bondad. Gracias porque se trata de tu obra perfecta en nosotros. Que todo tu pueblo regrese con paz, con bendición, con esperanza, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.